Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Pasemos el Rato. Mi invitada del día de hoy es Sofía Calvo, una argentina quien ha explotado recientemente en Instagram gracias a la empatía y la sensibilidad que tiene para decir tantas cosas que muchos pensamos, pero no queremos o no sabemos cómo decir. Ella es psicóloga y autora del libro La Generación de Cristal, que está próximo a ser publicado. Hoy regresamos con el episodio 49, Cómo ser libre, lo cual nos resulta muy difícil cuando estamos tan arraigados a las enseñanzas que nos dan desde niños nuestros padres y la sociedad, a la cual lastimosamente muchos buscamos agradar por encima de nuestros propios deseos. Hoy pueden esperar aprender, entre muchas cosas, cómo permitirle a nuestros hijos ser libres, si vale la pena mantenerse en un matrimonio infeliz por la salud mental de los niños y cómo identificar al amor de la vida, entre otros temas. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es estar en tu lecho de muerte y arrepentirte de la vida que no viviste. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canayet y hoy hablamos con Sofía Calvo. Y con eso le damos la bienvenida a Sofía Calvo. Sofía, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá en Pasemos el Rato. Un gusto conocerte. ¿Cómo va todo en Argentina? Hola Andrea, bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Todo muy bien por acá. Con ganas de saber qué me vas a preguntar. Bueno, la primera pregunta no es como que sea muy complicada ni nada por el estilo, pero me gustaría que le cuentes a las personas que no saben quién eres. ¿Quién es Sofía Calvo? Lo Ujú. puedes decir de la forma más metafísica o de la más literal que quieras. Bueno, Sofía Calvo, yo claramente soy una psicóloga, escritora y feminista de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, de Argentina. Lo que quiero decir por lo pronto de mí, puedo decir muchas cosas más, pero me parece que no será tan relevante lo otro. Ok. Sé que tienes un libro por salir, La Generación de Cristal, pero antes quisiera que habláramos, o sea, antes de hablar de qué trata, quiero decir que aprendí para esta entrevista que llevas buscando este logro desde los 8 años. De hecho, entiendo que Que- escribías poesías que tú misma calificas como horribles. Así que cuéntanos tu relación con escribir poesía, ser escritora, en fin. Bueno, es una historia bastante linda que de hecho la voy a contar en la presentación del libro. Pero a mis 8 años estaba muy aburrida en la casa de mi papá. En ese momento no había tecnología, no había un montón de cuestiones que hoy hacen que la niñez por ahí sea un poco más fácil de entretener. Y conocí a una chica que vivía al lado de la casa de mi papá, que tenía una situación muy parecida a la mía, pero era un poco más grande, y me mostró cómo escribía ella canciones. La canción que me mostró me acuerdo que hablaba sobre la droga. Yo era muy chiquita, tenía 7 8 años, y fue como que me asustó un poco ese tema cuando me trató de explicar lo que era, pero me dio ganas de empezar a escribir. La historia es mucho más amplia, te la estoy dejando ahí cortita Ujú. porque aparte también la quiero usar para mi presentación, pero está llena de detalles que hicieron, la verdad que la historia mucho más linda, mucho más amena, pero ahí es como que, bueno, agarré eso, alguien me mostró esa parte del arte que evidentemente no sé por qué a mí me cautivó muchísimo, pero empecé a escribir poemitas que obviamente eran muy, muy, muy horribles, lo rectifico, lo ratifico, perdón. Y bueno, y después de ahí empecé como a transformar esa escritura en canciones, después en ensayos, y actualmente, bueno, lo que hago, lo que hice es escribir un libro que trata sobre un montón de cuestiones que pasan en esta actualidad y que quería dejar desarrollado para, más que nada para la reflexión. No hay tanta teoría en el sentido de que no quiero eh, poner mi postura por delante, sino que lo que más quiero es que las personas que lo lean tengan esa capacidad de preguntarse más que nada. Decir, bueno, esto por más que no estoy de acuerdo, ¿qué pregunta me puede traer a la cabeza? ¿De qué me puede servir? Muy interesante y sobre todo felicitaciones, porque yo acá donde me ves soy un escritor frustrado. Yo, de hecho, cuando tenía unos buenos 17 18 años, mi sueño era ser premio Nobel de literatura. Y yo escribí básicamente una novela como hasta la página 120. De hecho, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho el formato de Alfaguara y yo hice que en mi Word básicamente estuvieran así las márgenes y todo con el tamaño que era de el formato así perfecto. Y precisamente por muchas de las cosas que vamos a estar hablando hoy y por lo que me llama la atención haberte invitado, yo no fui muy bueno para tomar las críticas. De hecho, se lo mostré como a 10 personas y solamente una persona dijo que le pareció lo más malo que había leído, mientras que las otras 9 me dijeron que le parecía genial. Y yo me dejé llevar solamente por esa única persona que me dio ese feedback y terminé botando a la hoguera la novela para nunca más ser leída. Y esto lo cuento porque sé que escribir un libro es muy difícil. Entonces, quiero que nos cuentes, siendo psicóloga, cómo te enfrentaste al miedo
de la hoja en blanco y a la procrastinación para poder acabar el libro. Bien, bueno, mira, yo también empecé varias novelas y también quedaron en el olvido. Creo que por suerte con este libro lo que me pasó, que es algo muy, muy loco, fue que me salió natural. Un día lo hice en 2 meses, en casi un mes y medio en realidad. Es muy rápido y eso que tiene 190 páginas, o sea, no fue un libro, no es un libro cortito, digamos. Pero a diferencia de las novelas, yo me daba cuenta que quizás fui por un camino que no era el mío y que muy probablemente por más de que tenía partes muy lindas, porque lo que es poesía o lo que es más literatura, me surge bastante sencillo, mucho más que la teoría. Pero el hecho de, bueno, de tener que crear una historia, anudar un montón de personajes y todo eso, evidentemente para mí fue un montón. Y dejé como 2 o 3 ahí también sin terminar, no las quemé ni nada por el estilo, están de hecho acá en mi computadora, pero las dejé y me frustré mucho con eso. Yo creo que también un mensaje importante para la gente es que no crean que hay una sola forma de hacer las cosas. Yo cuando identifiqué eso, creo que uní 2 herramientas muy importantes, que por un lado es la capacidad que tengo de escribir, porque evidentemente lo tengo, o sea, más allá de que esté bien o mal, la capacidad de escribir es algo que poseo, y a su vez también uní también algo que sé y que estudié, que es la psicología. Y esas 2 cosas me ayudaron muchísimo para que el libro se haga en un mes y medio. Sinceramente nunca tuve demasiado problemas con el tema de las críticas, es como que yo creo que es parte de la autoestima y la autoestima se conforma en la infancia y a partir de un montón de situaciones que en mi caso no tengo demasiado que decir, no la he pasado demasiado mal, he tenido una familia que me apoyó siempre, tuve mucha suerte en ese aspecto porque literalmente suerte, uno nace en una familia y esa familia si no te apoya o si te hace daño o si tus amigas te hacen bullying o si no encontrás un grupo con el cual crecer o con el cual compartir y tener una visión tuya positiva, creo que este libro no hubiese ni siquiera salido a la luz porque no me hubiese sentido nunca segura de poder hacerlo. Pero creo que parte de mi autoestima, que creció bien, creció sana, obviamente con sus avatares, porque siempre pasa, no es que digo que no tuve nada que atravesar, no tuve, sí, cositas sí, pero realmente en su mayoría fueron cosas positivas. Y bueno, decidí escribirlo, también me sirvió mucho la repercusión en las redes sociales que estuve teniendo este último tiempo, también me dio un montón de empuje, pero fue una decisión muy personal y dije, yo lo voy a escribir. Y lo voy a escribir y lo voy a sacar y voy a conseguir editorial. Y de hecho el día que me convencí de que ya el libro iba a salir, no tenía ni siquiera editorial, como también conté en las redes, pero después de eso lo voy a encontrar a la editorial, y de hecho sí, las 2 editoriales más grandes de acá, por lo menos de mi país, me dijeron que sí, que fue Planeta y fue también Sudestada, terminé optando por Sudestada, más que nada por una cuestión de público y de ideas políticas que tengo. Así que, bueno, creo que lo que quiero dejarles de mensaje a cada persona es que, y a vos también de hablar, porque me estás diciendo que, bueno, que sos un escritor frustrado. Primero que no, frustrado no te lo permito hasta que no estés en el, perdón, es horrible lo que voy a decir, pero hasta que estés muerto no te permito que digas frustrado, porque siempre hay una posibilidad, digamos, no hay un tiempo estimado. De hecho, no sé si sabes, si lo conoces a Bukowski, supongo que sí, gran escritor. Bueno, se hizo famoso o escribió realmente todos sus libros a partir de, creo que pasado los 50. Entonces, iba a decir, bueno, mira, y Bukowski hoy en día es el tipo más reconocido quizás uno de los tipos más reconocidos obviamente de la escritura. Así que no, lo que está bueno es encontrar la forma, el método y lo que a cada cual le viene bien por el motivo que sea. Quizás vos no escribas una novela, pero quizás, o quizás sí, ojo, quizás cuando puedas pensar un poco en esto y decir las críticas son parte también, son parte de lo que uno hace, hagas o no lo hagas, siempre va a haber críticas sobre algo, y está bueno poder entender esas críticas de la manera constructiva cuando lo sean, porque no puedes aceptar cualquier tipo de crítica. Y si no es una crítica constructiva, entender también de dónde viene, ¿no? Y no permitirle de semejante poder como tirar 120 hojas de una novela que quizás hubiese sido maravillosa. Totalmente de acuerdo. Pues de hecho, a veces uno utiliza, no sé, palabras un poco a la ligera, porque estoy de acuerdo contigo que a medida que he ido creciendo y que he podido corregir, precisamente además gracias a la psicología y a terapia y todo el tema, muchos de los miedos y de las cosas que en ese momento me hacían como tan frágil y evitar querer publicar ese texto. De alguna manera, un poco como el miedo al ridículo y el miedo a enfrentarme a la crítica, fue lo que me llevó a hacer eso, pero también era una manera de ser muy, muy radical. O sea, como que una cosa es, como tú dices, no la voy a publicar, la voy a tener acá en el computador, y otra cosa es como voy a borrarla de la existencia literal, porque eso fue lo que hice. Y me llama mucho la atención el título de tu libro, que es La generación de cristal,
que creo que define un poco como ese comportamiento adolescente que yo tuve en ese momento. Y oyendo ahorita cuando te estabas diciendo como, nada, y yo nunca tuve como mayores contratiempos, digamos. ¿De qué trata tu libro? Y de pronto, ¿cuáles de esos distintos temas que tocaste ahorita, tipo el bullying, problemas familiares o de pronto con una sola persona, con un solo miembro de tu familia, no me refiero a la tuya, Sofía, sino de una persona, un tercero, que haya sido muy complicada? ¿Qué has notado tú como psicóloga que son probablemente las cosas que descarrean la vida de una persona cuando se enfrenta a una circunstancia o una situación como esta? Bien, creo que me hiciste más de una pregunta, ¿no? Me preguntaste, o no me preguntaste por qué se llama, no me preguntaste por qué se llama la generación No de te cristal. pregunté, pero si quieres, adelante. O Ah, sea, esto también es un poco un diálogo, ¿cómo decirlo? Como de donde fluyen las ideas. O sea, tampoco te tienes que ceñir, pues, a la pregunta. bien, 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 bien. Pero bueno, no, tiene un poco que ver con todo lo otro que también me preguntaste en realidad del nombre y lo que me acabas de preguntar en relación a qué cosas son las que por ahí pasan, que pueden hacer que una persona tenga que atravesar ciertas dificultades o algo así. Con respecto a lo que vos me decís de, bueno, quizás el título hacía referencia a lo que a vos te pasó, esto bueno, de que una crítica destruyó por ahí toda una novela. Sí y no, porque sí en el punto de que la generación de cristal yo utilicé esa calificación, esa forma de nombrar a las generaciones que, bueno, que nacieron entre el 90 y esta época. La usé, la agarré como para apropiarnos de ese término. Ese término en realidad es una manera despectiva de tratar a esta generación, ¿sí? O sea, lo utiliza la gente más grande para decir, bueno, se enojan por todo, no se les puede decir nada, son muy frágiles, a la primera cosita que decimos ya, ay, no me puedes tratar mal, y la usé como para precisamente nombrar esto, que ser frágil no está mal, que poder mostrar que somos frágiles frente a lo que la gente nos dice o nos hace, no está mal, sino por el contrario, que es una forma de empezar a poner límites, una forma de empezar a buscar un nivel mayor de tolerancia, un nivel mayor de empatía, porque si alguien a vos agarra y te dice, "Che, esta obra es la obra más fea que yo leí en mi vida", bueno, claramente puede tener una repercusión como la que de hecho tuvo en tu caso, y destruir por ahí un sueño o la autoestima de una persona que quizás si vos le decías, o si esa persona te decía en realidad, bueno, mira, hay cosas por mejorar, creo que hay partes donde yo no puedo entender muy bien a qué te referís, por otro ejemplo. Quizás esa crítica hubiese sido muy constructiva y no decirte algo tan, primero, imposible que sea real y malo, o sea, malintencionado, como decirte es la peor historia que leí. No sé si esa persona sigue siendo parte de tu amistad o de tu familia o lo que sea, pero escucha esto, nada, estaría bueno que repiense un poco la forma de decir las cosas cuando las quiere decir. Pero un poco por ese lado, yo es lo que trabajo en ese libro, en el tema de la generación de cristal, hablo muchísimo de todo esto que vos decís, de la familia, de cómo nos afecta, de los amigos, amigas, cómo nos afecta eso, la sociedad, cómo nos afecta. Toco mucho la sociedad como una macroestructura que nos engloba a todas las personas que conformamos una misma sociedad y teniendo en cuenta varias sociedades, pero no es lo mismo la sociedad occidental que la oriental, no es lo mismo la cultura en Argentina que la cultura en tu propio país. Es como que todo va cambiando. De hecho, también esto de ser psicóloga y atender online me da un montón de perspectivas, porque tengo gente de Cuba, gente de Honduras, gente de Estados Unidos, de España, Italia, y vos vas escuchando, bueno, una chica coreana también, vas escuchando los problemas que cada cual trae, son muy distintos unos de otros, precisamente por la cultura en la que estamos. Aparte de esa sociedad, también discuto con los temas familiares que son fundamentales, porque por más que uno nazca, no sé, con muchas situaciones adversas, si no tiene una familia que contiene, una familia que me permite a mí sentirme valioso, valiosa, que frente a mis errores me permite atravesarlos y no me quiere dejar todo en las manos de ellos y evitarme todos los problemas que pueden evitarme. Hay un montón de facetas de la familia y las amistades que son obviamente circunstanciales, que hacen que nuestra vida pueda, que nosotros podamos tener como mucha más fuerza frente a las adversidades de la vida o que frente a una cosita chiquitita ya todo se nos desplome. Entonces, como que trabajo todo eso y también hago hincapié que esto es lo más importante creo que tiene el libro, que es poder decir a alguien que a pesar de que hayas nacido con una familia con muy pocos recursos afectivos o una familia donde no te sentiste cómoda o con amistades que no te hicieron sentir cómoda con vos misma o con vos mismo, que de hecho en algún punto de nuestra vida después nos toca a nosotros por suerte agarrar el mando de esa vida, de esa autoestima y hacer algo con lo que hicieron de nosotros. O sea, no es que todo queda perdido porque en la infancia de repente no tuvimos
nada. Necesitamos de al menos una persona que nos haya mirado con cariño, al menos de una persona que nos brinde, nos haya alojado en su deseo, que nos haya dado una visión positiva. Si esa persona, si sea una maestra, una amiga, un vecino, una vecina, si esa persona estuvo, probablemente podamos salir adelante después y encontrar también otros lugares donde sentirnos bien, donde sentirnos cómodos, cómodas, elegir ahí sí los vínculos que queremos conformar. La familia lamentablemente no la elegimos cuando somos niños, niñas, pero después ya sí elegimos nuestra familia. Después sí podemos decir, che, con esta familia no quiero compartir más porque no la siento como mi familia, y sí podemos elegir familia que pueden ser amigos, amigas, vecinos, vecinas, lo que sea, que donde sean, donde nosotros nos sintamos cómodos, cómodos. Eso que acabas de tocar es uno de los temas que a mí más me ha llamado y me ha gustado la atención. No, me ha gustado y me ha llamado la atención de tus redes sociales. Y ya vamos a hablar un poco del tema de, por ejemplo, la idea de abandonar a los amigos, que de alguna manera son como la familia que uno va escogiendo en la vida, como tú dices. Pero antes, como por pura estructura de la entrevista, sé que uno de los temas importantes que tratas en tu libro son los mandatos sociales y los familiares. Entonces, para los que no saben qué puede ser esto, ¿qué son los mandatos sociales y familiares? Ambos los podemos definir, o sea, podemos definir mandatos, digamos, en general, como todo lo que hacemos y todo también lo que no hacemos, para evitar confrontarnos a determinada situación, por ejemplo, la sociedad o la familia, dependiendo si hablamos de mandatos sociales o familiares, pero son todas las cuestiones que se nos imponen, que vienen impuestas de afuera, que nos dicen, nos señalan un camino muy, muy claro por donde seguir. Por ejemplo, algunos mandatos sociales son, por ejemplo, ser heterosexual, tener familia, tener hijos, hijas, si sos mujer ser de determinada manera, si sos hombre ser de determinada manera, y a veces también están muy conectados con los familiares, porque muchas veces también la familia se apropia de esa sociedad, por eso también importa la sociedad como macroestructura y la familia como microestructura, pero están muy relacionadas, o sea, es como que van bajando línea, ¿viste? Desde la macroestructura a la micro y la micro a nosotros o a nosotras. Y esos datos tienen un peso muy fuerte. Hay gente que realmente la pasa muy mal. Esto obviamente también me dio mucho conocimiento de esto, mi trabajo. De hecho, yo hace 4 años ya que soy psicóloga, y uno ve los sufrimientos inmensos que tienen que atravesar, los padecimientos inmensos que tiene que atravesar la gente que por ahí está dentro de una familia que le impone cosas con las que ellos no se representan, porque finalmente no se representan, ya sea hay gente que padece muchísimo con un nivel de angustia que solamente quien puede escuchar a esa persona puede identificar, tener que estudiar una carrera que no quiere estudiar, y tienen ataques de pánico y mucha ansiedad y angustia, pero me dicen, no puedo dejar porque si no mi papá no me va a hablar nunca más de la vida. Eso es un mandato familiar, esto de tener que recibirse para poder ser parte de la manada, por así decir. Entonces cada familia tiene sus propios mandatos. Hay mandatos que son mucho más fuertes en una familia que en otras. Hay mandatos donde, bueno, tenés que ser el mejor jugador de tenis, es un mandato fuertísimo y no es general en todas las familias. Por eso también depende mucho y hay que siempre hacer un análisis de sujeto a sujeto, decimos nosotros. Digamos, no podemos pensar que todas las familias tienen los mismos mandatos, y las sociedades, bueno, un poco también pasa lo mismo, depende de dónde naciste, depende de un montón de cuestiones, también son distintos los mandatos. Tengo pacientes, digamos, de la cultura oriental que tienen mandatos que para nosotros acá en Argentina parecerían una locura, parecería como algo completamente antiguo y obsoleto, y bueno, y allá son muy fuertes esos mandatos. Entonces es como hacer un análisis social y familiar es muy importante para entender también el padecimiento de cada sujeto. Entonces esos mandatos nos intentan moldear, nos intenta decir este es el camino correcto, el único, el que tenés disponible, tenés que ir por ahí. Si no, si te vas por acá, lo vas a poder hacer, pero el precio que vas a tener que pagar o el costo que te va a llevar esto es la desafiliación, es la sensación de ser la ovejita negra de la familia, es la sensación de ser la que está errada o la que va a ser como menos aceptada por la familia. Y eso muchas veces la familia misma se encarga de hacerlo notar. Se encarga de hacerlo notar a sus participantes que si no siguen por ese camino, no van a ser tan parte de la familia. Y como somos seres sociales, como somos seres que necesitamos de los vínculos, nos hace sentir muy desprotegidos, muy desamparados, que alguien nos quite el amor o nos quite la aceptación por no hacer o ser lo que esas personas esperan de nosotros. Por eso muchas veces terminamos trastocando nuestra vida entera, nuestra salud mental, la terminamos entregando con tal de recibir ese amor o esa aceptación por parte de la gente que espera determinadas cuestiones de nosotros. Lo que es muy interesante e irónico de los mandatos familiares, digamos, es que muchas veces vienen de un lugar de amor
un lugar de preocupación de los papás de uno, pues por ejemplo, o de el abuelo o el hermano, o el que sea que le haya puesto a uno ese mandato, porque quieren lo mejor para uno, pero lo que termina sucediendo es que se empiezan a volver unas anclas y unas ataduras que el día de mañana, cuando uno va creciendo y se encuentra inevitablemente con las excepciones de la vida o con las decisiones también, empieza uno literalmente a cerrarse ciertas opciones que se le presentan porque pues esa persona me dijo que eso no se hacía. Y por ejemplo, tú Ujú. ahorita nombraste bastantes, pero se me ocurren otros para decirle acá a los oyentes, tipo, los hombres no lloran. O una persona, pues por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta un poco, ahí hay un mandato familiar y social. Como usted se puede casar con el que quiera, puede enamorarse del que quiera, menos de ese. Y pues todos sabemos cómo termina Romeo y Julieta. Me De gustaría hecho, que nos lo mencioné en el libro. lo mencionaste, bueno, telepatía. Y, y me gustaría que nos contaras, si puedes, cuáles fueron en tu caso algunos mandatos sociales o familiares que te afectaron a ti. Bien, como te digo, también puedo decir que tuve mucha suerte en muchos aspectos. Creo que primero que fui la ovejita negra de mi familia, sin ningún problema, yo fui la ovejita negra de mi familia, pero en un buen sentido. Creo que tuve siempre una familia bastante abierta. Mi papá, menos que mi mamá, y a su vez, lo más loco es que yo fui lo contrario a mi papá. A ver, mi viejo siempre me ayudó a reflexionar, siempre me puso en la cabeza, pregúntate cosas, no sé qué cosas que otros te dicen, reflexionar por vos misma. Siempre me apoyó en eso, también la música que me hizo escuchar, yo creo que importó muchísimo en esto, la postura política también que él me enseñó tuvo muchísimo que ver con esto, pero a su vez soy muy opuesta a mi papá. A su vez yo fui la primera feminista de mi familia y de mis amigas, sí, de mis amigas mayormente también, una de las primeras al menos, pero en mi familia cuando estaban todos completamente en contra del feminismo y las veían como unas locas, yo iba ahí diciendo, no, aguante el feminismo y me la bancaba. También fui la primera vegetariana de mis amigas y de mi familia. Y son mandatos que en Argentina, por ejemplo, ser vegetariano o vegetariana es un mandato bastante complicado de sobrellevar, porque estamos en el país del asado, en el país de la carne, en el país, bueno, imagínate para mi familia que yo haya sido vegetariana cuando tenía, no sé cuántos años tenía, ahora tenía 20 cuando me hice vegetariana, o sea, hace 8 años atrás, sí, 20, 21, hace 8 años atrás, y era como una locura, y se me burlaban, y ¿cómo no te vas a querer comer un asadito? Y esos mandatos a mí seguramente me han influido, pero quiero que me dieron también mucha fuerza para apostar aún más, decir, bueno, no me importa, o sea, es lo que yo quiero y así lo pienso, y hoy en día, por ejemplo, mi papá, después de 8 largos años, se propuso para el 2023 ser vegetariano, es feminista, me regaló a mí mi pañuelo, pero hemos tenido en el medio largas discusiones. Mi pañuelo verde, digo, el pañuelo verde acá es un símbolo de feminismo y de, bueno, de la lucha que tuvimos sobre el aborto legal. Es como que, bueno, me pude poner igual la camiseta de lo que yo creía, gracias a mi papá y a su vez en contra de lo que pensaba él, eso es muy loco. Pero, y mi mamá por ahí, bueno, con mi mamá hasta el día de hoy no coincido, pero jamás me hizo sentir mal por cómo yo pensaba, por lo que yo elegía. Más que alguna que otra cosita, pero evidentemente no llegaron a afectarme lo suficiente. Creo que la sociedad, de todas maneras, acá se ve muchísimo ciertos mandatos que han costado, que a la gente le cuesta, pero que a mí particularmente en mi historia no puedo nombrarte algo, porque bueno, soy heterosexual y ser heterosexual acá es algo sencillo. Fui a colegios donde me hicieron sentir cómoda, elegí una carrera que realmente me gusta, no es que estudié porque tenía que estudiar, esos mandatos familiares que estuvo muy inculcado de todas maneras en mí. Mi papá siempre me dijo, y hasta el día de hoy quizás lo piensa, que si no estudias no sos nadie, pero no creo que yo haya estudiado precisamente por eso, porque él quería que yo sea abogada como él, y era como, tenés que ser abogada, mira qué buena abogada que serías, mira cómo sabes discutir, mira cómo sabes hablar, y yo aún así, no quiero ser abogada, quiero ser psicóloga, así que también lo pude sortear a ese mandato, y obviamente muchas veces me habré sentido, eso no tengo dudas, excluida en algún punto por mi pensamiento feminista, por mi pensamiento vegetariano, por mi pensamiento de lo que sea, pero nunca al punto de decir no formas parte de mi familia. Es como que fue aceptado. Así que en ese punto es que, por lo menos de lo personal, puedo decir que la sobrellevé muy bien, por suerte. Fenomenal. Ahorita que hemos estado hablando tanto de literatura y de psicología al tiempo, creo que eso es lo que ha sido tan poderoso de ti con tus seguidores, porque básicamente, pues para los que no saben,
Y yo de hecho no lo sabía porque yo llegué a tu cuenta literalmente por el algoritmo de Instagram, como que me recomendaron de pronto algún post con muchísimos likes y muchísimos comentarios y lo que vi resonó conmigo muy fuertemente y me he dado cuenta que la manera en la que tú escribes los mensajes son literalmente, pues sí, muy prosaicos, también con mucha... se nota que claramente escribías cuando eras joven y pues hasta el día de hoy. Y entonces encontré, por ejemplo, este post que me gustaría que expandiéramos. Dices, somos la generación que entendió que disfrutar nuestra sexualidad, construir una identidad libre, separarse de una pareja, renunciar a un trabajo, hacer lo que amamos e ir a terapia no es un fracaso, sino que en realidad es una gran conquista. ¿Por qué es esto una gran conquista? Con ese poemita cerré mi libro. No puse muchas cosas de las que ya puse en Instagram, pero ese post hizo que mucha gente me siguiera, que mucha gente me mandara mensajes muy lindos diciéndome que se habían sentido muy identificados, muy identificadas con esto. Así que lo utilicé para cerrar mi libro, después leo eso. Es la última frase que tengo escrita en las 192 páginas, está ahí último, una paginita solo, como para dejarlo ahí de por vida, porque creo que fue un antes y un después también publicar eso en algún sentido. Eh, Siento que es una gran conquista porque es algo que obviamente se viene gestionando hace muchísimos años, ¿eh? Yo lo que también no quiero que se malentienda, no quiero que piensen que esta es la generación que logró todo eso. No. De hecho, en el libro también un poco explico esto. Explico que es algo que se viene gestando hace muchísimos, muchísimos años, cuando inclusive poder pensar estas cosas era algo casi imposible, aparentemente imposible, y que ponía en riesgo tu vida, ¿sí? O sea, no es lo mismo decir hoy en día soy bisexual o soy homosexual que haberlo dicho en el 1800 o en el 1900, donde obviamente te podían matar. De hecho, bueno, si no, a veces se me cambian los nombres, pero si no me confundo, Federico García Lorca, gran escritor español, fue asesinado precisamente por ser la pareja de Dalí, y lo mataron por ser homosexual. Entonces, es como que digo, bueno, ahí esa gente que dio su vida fue quien empezó a posibilitarnos, a nosotras, esta generación, a hoy en día llegar a donde estamos. O sea, esta fue nuestra gran conquista en el sentido de que finalmente somos la generación que pudo, gracias a toda esta gente que construyó previamente este camino, que lo fue como dejando liso, llano para nosotros, terminar de alcanzar algunas cuestiones que fueron realmente importantes, como la ley de identidad de género en Argentina. Obviamente esto depende muchísimo del país, yo siempre aclaro que hablo desde Argentina, pero acá tenemos una ley de identidad de género, tenemos, bueno, el casamiento, eh, ay, se me fue la denominación, pero bueno, se pueden casar personas del mismo sexo, es como que matrimonio igualitario, ahí está, no me salía, la ley de matrimonio igualitario, tenemos el cupo laboral trans, o sea, es como que esta generación realmente está pudiendo ser libre mucho más que antes, y eso fue gracias a todo el trayecto. Suena un poco egoísta decir somos la generación que conquistó esto, porque en realidad detrás hay personas que terminaron muertas, asesinadas por estas mismas ideas que hoy sostenemos, pero finalmente creo yo que en esta generación se terminó de coronar ese alcance, esa conquista, a pesar de que todavía no es de todo, porque obviamente nos vamos a distintos países y todavía hay mujeres que son masacradas por ser mujeres, o que eh, hay personas homosexuales que no pueden decir libremente que son homosexuales, pero bueno, en esta cultura por lo menos en la que me tocó nacer a mí, y que realmente amo nacer en Argentina, amo vivir en Argentina, quiero quedarme viviendo acá porque es un país que en términos de derechos humanos ha alcanzado muchísimo, muchísimo, y creo yo que más que cualquier país de Latinoamérica, me animo a decir, junto con por ahí con Uruguay, que también es bastante progresista. Pero creo que Argentina nos aloja muchísimo en esto de la sexualidad libre, de la identidad libre, de poder decir, bueno, soy mujer o no me siento mujer y soy trans, y si no soy trans, o sea, cómo mismo yo me construyo, no soy no binaria, eso es una posibilidad muy grande y que obviamente produce muchísimo menos padecimiento a las personas que no se sienten como supuestamente deberían sentirse. Entonces, en ese punto es que yo por ahí creo que esta generación termina conquistando eso, no sola y no con todas estas situaciones precedentes que nos allanaron el camino para que hoy en día sea mucho más fácil poder nombrarnos de la manera que queramos nombrarnos, ir a terapia porque entendemos que tenemos que solucionar las cosas y hablar, y todo lo que, bueno, que voy desarrollando ahí, que vos fuiste nombrando, que forma parte de lo mismo. Es decir, esta generación realmente tomó la posta y se la apropió y dijo, al fin, digamos. Ojalá que sea Exacto. así en el planeta La, algún dif- día, pero bueno.
La diferencia es que esta generación sabe que puede serlo. Esta generación sabe que puede ser libre y que tiene todo a su disposición, que es interesante porque también a su vez, paradójicamente, trae una cantidad de dolores, que es como hay personas que saben que tienen, ¿cómo decirlo? Como que al saber que pueden ser libres y que pueden escoger la carrera que quieran, la pareja que quieran, ser lo que quieran, eh, cuando enfrentan su vida y ven que, ¿cómo decirlo? Que hay una disonancia entre el potencial de lo que pueden ser o de lo que pueden tener o de con quién pueden estar y no tenerlo, entran en unos niveles de depresión pues muy difíciles. Y uno de los, digamos, temas que creo que tocaste ahorita que es muy interesante también de tus posts es el del amor. Y creo que uno de los mandatos puede ser ese de la idea del amor de la vida. ¿Crees que es así, que existe el amor de la vida? No, de hecho, creo que tengo algo escrito sobre eso, como un poco metaforizando que nos hicieron creer que teníamos un amor de la vida. En el libro también cuento una historia que no la voy a poder contar acá, porque si no estoy esperando todo mi libro, pero de una vez que a mí se me cayó esa idea del amor de la vida, cuando le pregunté a determinada persona, bueno, adulta, muy adulta, si estaba enamorada de su pareja con la cual había compartido todo su bien, me dijo que no, que en realidad no había tenido la posibilidad de elegir, que en realidad sencillamente le habían dicho, bueno, tú vas a casar con esta persona y vas a estar toda tu vida con ella, y ella así lo siguió. Y ahí fue como que se me rompió, fui empezando a romper esa idea del amor romántico, es decir, bueno, hay un amor para toda la vida y ya está. Y nos hacen creer bastante esto. El casamiento, de hecho, es algo que nos incita a creer que podemos jurar frente a determinada institución, sea la iglesia o sea acá, ¿cómo le llamamos? Mira, hasta estoy tan ajena a estos términos que, eh, bueno, el registro civil, ahí está, frente al registro civil, que sería quien te casa legalmente, por así decirlo. Creemos que podemos jurar frente a esas dos instituciones que podemos amar a esa misma persona para toda la vida, porque en realidad te dicen, bueno, vas a amar para toda la vida a tal persona, en la salud o en la enfermedad. Y es un juramento que ya de por sí no sabemos si podemos cumplir, porque nunca podemos saber qué nos va a pasar en la vida. Es muy ingenuo creer que podemos tener la certeza de lo que nos va a pasar de acá a 10 años, de acá a un mes inclusive, para ser hasta todavía más exagerado y más trágico todo esto. No podemos saber qué es lo que nos va a pasar. Entonces, esa idea de el amor de toda la vida que supuestamente vas a encontrar y que obviamente tiene que ser heterosexual y bueno, tiene que tener determinadas características, es una idea que también se está rompiendo mucho con esta idea de relaciones abiertas, con esta idea de poliamor, con estas ideas nuevas entre comillas, porque de hecho en el libro cuento que no son para nada nuevas, pero que ahora se están viendo muchísimo más, se están dando mucha más visibilización. Eh, Ahí nos estamos dando cuenta de que en realidad el amor es una categoría que incluye un montón de cuestiones. Incluye las amistades, incluye la familia, incluye el amor propio, incluye las personas que van pasando por nuestra vida y que van cumpliendo sus ciclos. Ese es el amor de nuestra vida, como todo en general, todo lo que es vocación y amor, ya sea nuestra profesión, ya sea... Y hay gente que para ella el amor de su vida es la profesión, los proyectos personales que tiene, o la familia, o las amigas, o los amigos, y no tienen de hecho una sola persona a la cual amar toda su existencia, y hay gente que lo logra hacer y hay gente que, por eso hay que respetar también cada elección, pero no está bueno que sea una imposición, que te digan, che, cásate con esta persona y de repente le vas a tener que amar hasta que te mueras. Bueno, es un montón, hay que ver si podemos sostener ese amor, si nos hace bien, si con el tiempo no nos transformamos nosotros, no se transforma esa persona, y bueno, ir eligiéndola cada vez que podamos, y cuando ya no la podamos elegir porque no haya suficiente amor o porque los proyectos de vida no coincidan, tener el valor de separarse, porque la vida es una sola, esto parece medio existencialista, pero realmente la vida es una sola y no tiene demasiado sentido pasarla de la manera en que nos marcan, sino tiene mucho más sentido pasarla como cada cual crea que la quiere pasar y así lo sienta. Este mandato del que tú estabas hablando, creo que es una de las grandes razones por las cuales a las personas les queda tan difícil eh, lidiar con una ruptura, ¿no? Con terminar una relación, porque muchas personas, sobre todo personas jóvenes, que no conocen mejor, no han vivido lo suficiente, terminan de pronto su primera relación larga a los, no sé, de los 18 a los 22 años o lo que sea que sea, y dicen, no, es que él o ella era el amor de mi vida, nunca voy a poder conseguir a alguien como él o como ella. Y, y muchas veces las personas se quedan atrapadas, ¿cómo decir esto? Como absolutamente adictas a una persona porque
sienten la obligación de que eso fue. No va a volver a pasar nunca nada como tan lindo como pudo haber sido esa relación. Y eso es otro de los distintos mandatos. Y a mí me encanta como tú lo pones en tu Instagram. Dices, nos dijeron que el amor de nuestra vida es uno solo, del sexo opuesto y hasta la muerte. No hay un solo amor en nuestra vida, pero sí puedo asegurar que no hay vida posible en un ser humano que no tenga amor. Y esto quiero adaptarlo con una pregunta. Y es, ahora que tú, digamos, dijiste que se te rompieron como esos ideales en tu cabeza, Ujú. tú, si llega la persona indicada, te casarías. Considero que no hay una persona indicada. Es como, ya de por sí el término persona indicada es como un poco seguir con esta línea de que hay un amor de nuestra vida. Es decir, cuando venga el amor de tu vida o la persona indicada, vas a querer casarte y primero que, bueno, el casamiento a mí me parece no, algo que no entra en mis deseos personales, salvo que sea una cuestión legal, por decirte, no sé, me voy de viaje, me enamoro de una persona en el exterior y por una cuestión de ciudadanía me tengo que casar, pero sería como un acto burocrático totalmente. Yo creo que el amor no hace falta que esté justificado o sancionado por nada ajeno, por nada externo, sino que más que nada por el vínculo que yo vaya conformando con esa persona. Y también entiendo que si algún día por algún motivo me llegara a casar, como tío, nunca podemos saber lo que va a pasar en nuestra vida, pero si algún día me llegara a casar, se va a ser precisamente por algo así, por algo como, no por creer que esta es la persona indicada con la cual voy a estar toda mi vida, con la cual quiero dar este paso tan inmenso, porque la verdad que no me parece. Creo que, bueno, mis viejos, mi papá y mi mamá, se casaron y por suerte se divorciaron, y yo digo por suerte porque realmente esas personas no estaban para estar juntas, y también ahí me brindaron a mí la posibilidad de saber que cuando algo sale mal podemos separarnos. Muy distinto es por ahí en las personas que crecen con familias que todavía están muy juntas desde los de 20 años y tienen 80 y todavía están juntas, o los padres que nunca se separaron y que sufrieron lamentablemente sus hijos o hijas todas las dificultades que trae un matrimonio infeliz. Esas personas tienen un poco más complicadas porque tienen el modelo de familia que tienen, a veces pesa muchísimo, y si están casados son capaces de soportar un montón de cuestiones negativas o de infelicidad con tal de no venir a romper con esos patrones familiares que nos indica que en realidad si te casás tenés que casarte para siempre. En mi caso, mi papá y mi mamá me hicieron un gran favor al separarse y también creo que yo misma haberme preguntado un montón de cuestiones sobre el casamiento y de hecho les desarrollo un montón en el libro el tema del casamiento. Eh, bueno, es como que me pude correr de ese lugar y no apropiarme de ese mandato y decir, no quiero, yo no, realmente no creo en la iglesia, no soy católica, tampoco creo que algo legal tenga que respaldar el amor que yo sienta por una persona. Así que si llego una vez a hacer una fiesta, va a ser por el solo hecho de hacer una fiesta y pasarla bien con mi pareja, mis amistades y mi familia, pero no por decir a alguien más tiene que dar constancia de que esto para mí es real, esto que yo siento para mí es real. En tu experiencia como psicóloga, ¿qué has notado en tus pacientes, digamos, y específicamente en los que han tenido separaciones de sus papás, que los ha afectado? Digamos que la pregunta a la que quiero llegar o el punto que me gustaría que nos dieras tu teoría al respecto es, cuando una pareja que está casada y tienen hijos decide separarse, ¿cuáles son los factores que hace que, digamos, en tu caso, menos mal se separaron, ¿no? Pero hay otros casos en los cuales no es menos mal se separaron, es como ojalá hubieran seguido juntos por mí. Y muchas veces los papás se quedan juntos por justamente darle lo mejor posible a su hijo. ¿Cuándo sí vale la pena mantenerse juntos por los hijos? Nunca, nunca vale la pena mantenerse juntos por los hijos, porque todo lo que nosotros hacemos y que escape de nuestro verdadero deseo o nuestra verdadera felicidad, en algún punto después eso va a tener sus consecuencias. O sea, quizás podemos fingir, de hecho tengo muchos pacientes que me dicen, no, mi familia es la familia perfecta, pero en realidad yo sé lo que hay detrás de eso. Porque todo lo que hacemos que realmente no lo hacemos por amor o por verdadero deseo, en algún punto después lo terminamos echando en cara a las personas que nos hicieron hacer eso. Es decir, a veces de repente vemos una mamá depresiva o de repente vemos a un papá que me dice yo por vos, las cosas que hice por vos, no sabés lo que me tuve que buscar. A veces en alguna pelea puede salir algo de eso, a veces lo terminamos viendo reflejado en una mamá o un papá infeliz, o vemos, porque no podemos evitar no mostrar cuando estamos infelices frente a algo.
la incomodidad, el malestar, el padecimiento se nos nota. Y te puedo asegurar que mucha gente por ahí piensa que, bueno, que la gente va al consultorio a hablar de cuando mis hijos se separaron. No, la gente cuando, el único verdadero conflicto que llevan las personas a terapia es el maltrato o el destrato o los problemas que tenían esas familias y nunca jamás el tema de la separación. Yo hasta ahora, con 4 años de terapia, no tengo una persona adulta que, de hecho, yo atiendo solamente adultos y sobre todo mujeres, atiendo 95% mujeres, no, atiendo muchos varones. Eh, el único conflicto verdadero que me traen es decir, mis hijos se llevaban mal o mi papá le pegaba a mi mamá o esos son los verdaderos conflictos. Entonces, una vez que esa pareja se separó, no había más conflictos. Es como que lo único que le tocó atravesar quizás es solamente procesar toda esa violencia que vivieron, ese maltrato o haber sido parte de muchas de esas peleas también. Digamos que, simplificándote lo que te estoy diciendo ahora, el verdadero conflicto son los padres que no se separan cuando deberían separarse, porque obviamente, repito, todos los conflictos no se pueden evitar. Es mentira que podemos hacer de cuenta que, pero en algún punto, en algún momento, en alguna circunstancia vamos a terminar explotando, porque no somos para aguantar, no nacimos para aguantar. Nacimos para poder ir eligiendo lo que realmente queremos hacer, y si nosotros les demostramos eso a nuestros hijos, por ejemplo, en el caso de mis viejos, yo creo que a mí me abrieron una puerta muy interesante, que es, no te tenés que quedar si no sos feliz. Entonces, esa es la mayor demostración de amor que podemos hacerle, o el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos o hijas, que sería esto de, si no sos feliz, no tenés por qué quedarte ahí, y no hay un juramento que sea válido y que vaya por encima de tu propia felicidad, digamos. Así que, teniendo en cuenta lo que yo veo en el consultorio, te puedo decir que no hay ningún motivo que tenga que hacer que una pareja se siga junta por sus hijos o hijas, porque realmente eso no es ningún conflicto de nadie, lo trabaja como un trauma, pero sí es un verdadero trauma crecer y ver una familia que estaba atada solamente por mandatos o por la creencia estúpida de decir tenemos que seguir porque tenemos hijos en común. Los hijos nunca son una traba para eso. Ahorita que estabas hablando de felicidad, quiero, digamos, explorar digamos, como en la crianza, en el tema profesional. A veces, por ejemplo, voy a inventarme acá una pequeña telenovela. Uno tiene un hijo que juega tenis, ¿verdad? Como el que pusiste. Tienes que ser el mejor en tenis, etcétera. Y él juega tenis y de pronto hay un momento en el que... Y al niño, de hecho, le gusta jugar tenis, ¿no? No es como que lo está haciendo porque el papá o la mamá lo le... A él le gusta jugar tenis. Pero de pronto por la presión que siente, dice, no, mamá, quiero salirme de jugar tenis. O porque, bueno, por ejemplo, este es un caso. Mi esposa, de hecho, nadaba muy bien. Y cuando ella llegó a la adolescencia, ella sentía que el cuerpo le iba a quedar como muy espaldón y que no iba a ser como tan bonita, etcétera. Y ella llegó a la mamá y le dijo un día totalmente de la nada, como ya no quiero ir a hacer natación. Y la mamá le dijo, ah, bueno, perfecto. Entonces, digamos, ahorita dijiste como que es bueno que uno busque que sus hijos siempre se mantengan por el camino de la felicidad. En este caso, la felicidad era el deseo de mi esposa de dejar de hacer natación para preservar un cuerpo que ella considera que iba a ser bonito en el futuro. De pronto, y hoy ella de hecho se arrepiente de que de pronto la mamá no le haya dicho, oye, no, quédate, como así que de repente ya no quieres jugar, ya no quieres hacer natación. ¿Dónde crees tú que está el punto perfecto de lidiar con una situación como esta? Creo que, bueno, muchos padres y madres de las generaciones pasadas no estaban tan atentos o atentas a las cuestiones de salud mental, de lo que puede estar detrás de esas decisiones. Si no hubiese sido todo mucho más fácil para la gente que creció, ¿no es cierto? Y no fue así. Una madre preparada que hoy escuche algo de eso, estaría bueno siempre que indague un poco en los motivos. Si hay alguien que vos ves que disfruta lo que está haciendo, que en realidad le gusta, que la motiva, en lo que es buena y todo, y que dice que quiere dejar, la pregunta más importante es, primero es habilitarle la posibilidad de decirle, sí, sí, si vos querés dejar, lo podés dejar. Me gustaría que puedas contarme por qué, que me puedas decir qué fue lo que pasó, si yo veo que a vos te gusta. Y en el caso de que escuches que la respuesta viene más por el lado de una cuestión física, ahí nos demuestra que hay algo que resolver que no tiene que ver tanto con la natación, sino que tiene que ver con una visión de sí misma, con una cuestión de autoestima, con cierto quizás bullying que haya podido sufrir. Es como que se nos abre el panorama un montón de cuestiones que están detrás de eso y que realmente deberíamos prestarle muchísima más atención al hecho de que siga o no siga natación, porque
que si es algo que está dentro de ella o que forma parte de sus miedos y sus inseguridades, lo va a trasladar a cualquier otra cosa. Una persona que por ahí, bueno, que su sensación de inseguridad la haga abandonar algo que realmente le estaba gustando, le estaba apasionando, significa que tiene algo que resolver mucho más profundo y mucho más allá de la misma decisión de seguir o no en natación. Así que creo yo que el punto es más que nada escuchar siempre, tratar de estar muy atento o atenta, como padre, madre o responsable, de lo que nos dicen los niños y por qué nos dicen eso. Ver si, bueno, si de repente yo tengo algo que ver con esta cuestión, si alguna vez yo estoy como madre o padre hablando mucho de mi físico, hablando mucho de mi figura, si soy una madre o padre atento bueno, a cómo me veo, a cómo salgo en una foto, porque lamentablemente los hijos e hijas también son muchísimo reflejo de lo que nosotras somos. Por eso también hay que tener mucha responsabilidad a la hora de la crianza. Y quizás si la mamá de tu mujer, de tu esposa, hubiese escuchado más allá de eso, hubiese podido profundizar un poco más, o hubiese sido más en esta época donde sabemos que la terapia está mucho más, por lo menos en Argentina, al alcance de la mano, es mucho más común. eh, bueno, quizás el resultado hubiese sido distinto, hubiese podido trabajar un poco sus inseguridades y validar mucho más lo buena que era o cómo se destacaba en ese deporte. Me parece una absolutamente fenomenal respuesta a la que acabas de dar. No se preocupen, ya regresamos con Sofía Calvo. Quiero aprovechar este momento para recordarles que Pasemos el Rato ya está en YouTube, así que si lo están oyendo en esta plataforma, no olviden suscribirse y compartir el podcast. Si están oyéndolo en Spotify o en Apple Music, no olviden dejar una calificación de 5 estrellas o una reseña para que más personas puedan encontrar el podcast. Y finalmente, quiero enviarle un saludo muy especial a una de mis oyentes número 1, que es ni más ni menos que mi suegra, Fabiana Reyes, para darte las gracias por ser tan buena suegra, tan buena mamá y tan buen oyente, porque compartes como loca el programa. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, te quiero mucho. Aquí continúa la entrevista con Sofía Calvo. Otro de los mandatos que me parece súper importante que toquemos es, creo que en Latinoamérica hay una demonización con respecto a la autoconfianza, que se confunde con ser como pedante o agrandado, de pronto le dicen así en Argentina, ¿verdad? Entonces, como que no presumas de tu trabajo, en fin. ¿En qué momento crees que se pasa de tener confianza en sí mismo a ser un agrandado? ¿Sabes qué? Puedo buscar una cosita acá, te quiero mostrar una frase de una canción que, de un grupo de rock que para mí simplifica muy bien lo que vos me estás preguntando. Y lo pensé mucho, porque a mí me pasa un poco ahora, actualmente, que estoy teniendo un poco más de alcance y a veces es difícil poder hablar de lo que uno está orgullosa de haber hecho sin sonar, como vos decís, pedante. Y siempre pienso en esta frase: soy grande y que el Señor no vaya a confundir la soberbia con la autoestima. Que la soberbia mira desde más arriba y no llora penas ajenas. En cambio, la autoestima se transmite y contagia a cualquier persona buena. Esa frase, bueno, que básicamente lo que te está diciendo ahí es la diferencia entre la soberbia y autoestima. La soberbia es esto de creerse más que otra persona y decir, bueno, esto yo lo logré porque soy la mejor en esto que hago. Y la autoestima es decir, esto que a mí me interesa muchísimo transmitir, que es el poder hacer algo con lo que nos hicieron, el poder sentirse orgullosa también, orgullosa de los logros que cada cual alcanza, y entender que no es algo que esté mal poder nombrar como me siento orgullosa. Yo realmente, de hecho en el libro en ninguna parte lo digo, que yo me siento muy orgullosa de haber alcanzado lo que alcancé, porque lo alcancé por mis propios méritos, pero que a su vez lo hice por un montón de otras cuestiones que si no estaban resueltas no hubiese podido alcanzar. Pero depende de vos desde dónde te pares. Si yo ahora de repente, bueno, creo que soy la mejor y si alguien me manda un mensajito o si alguien en la calle me felicita y yo me hago la famosa, bueno, ahí te estás dando cuenta que estás en ese lugar de soberbia, ¿no? O si alguien me dice, che, tu libro, la verdad que acá fíjate que no estuvo tan bueno esto que vos pusiste, y yo me defiendo de eso en vez de escuchar y ver, bueno, ahí también. Pero la autoestima, esto de poder decir, estoy orgullosa y quiero que otras personas también sepan que pueden hacer lo mismo, me permite a mí ver a otra persona como un igual y no estar por encima de. Esa es la gran diferencia entre autoestima y soberbia, y es de esa frase que siempre me acuerdo,
porque a veces una cuando pone algo o cuando quiere mostrar la felicidad que siente por el logro que tuvo, se plantea esto de cómo voy a sonar. Y creo que lo más importante es desde qué lugar lo decimos. Si yo lo digo para solamente engrandecer mi imagen, bueno, voy a buscar solamente amor ajeno y amor o Reconocimiento. reconocimiento ajeno. Y en cambio, si yo lo nombro desde un lugar de esto que yo hice, también puedo transmitírselo a otras personas y ayudar a que esas otras personas se animen o encuentren la manera, que es un poco lo que hicimos cuando empezamos a hablar, de hecho, en este podcast. Creo que ahí ya se radica más en esto de la confianza, de la buena confianza, la confianza que te permite a vos trasladar o transmitir ese mensaje a las otras personas que están por ahí viendo si avanzan o no avanzan, si se animan o no se animan, y lo que más me importa es eso, transmitir eso. Hay, no sé si conoces este autor que se llama Mark Manson. Él escribió un libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Y él solía tener un No, blog. Y él no es sí. psicólogo como tal, pero es una persona que le daba mucho la atención a la psicología. Y se hizo famoso con un blog en el que hablaba siempre de, en términos generales, uno estar mirando las intenciones de por qué hace lo que hace. Entonces creo que eso es un poco en resumidas cuentas lo que nos acabas de decir y le recomiendo a las personas, si les llamó la atención este punto, que busquen ese libro o busquen el blog de él. Y vamos a hablar ahora sí del tema que pospuse desde el comienzo, que era el tema de los amigos, las circunstancias. Entonces, tú tienes un post que dice, está bien que los vínculos se terminen o vayan modificándose. Lo que cada uno de esos vínculos dejó fue mucho más importante. ¿Debemos sentir culpa por dejar atrás a amigos o a nuestro grupo social? No, porque de por sí los vínculos en general tienen un inicio y a veces tienen, a veces no, pero a veces tienen un final. Y lo que está bueno también es, para dejar de padecer tanto los vínculos, hay algo que conocí cuando fui a México, estoy cambiando un poco de tema, pero porque va con esto. Me crucé en un lugar de México con un tipo, un hombre, que estaba pasando tiempo conmigo, qué sé yo, con un par de amigos y amigas, y me comenta que había muerto su hija de pocos años, tenía 4 o 5 años la nena. Y a mí me sorprendió con la liviandad con lo que con lo que me lo contó, porque, no sé, en la cultura occidental y sobre todo, pero que yo conocía por lo menos, y sobre todo también en mi familia, siempre estuvo esta idea de se te muere un hijo y no hay manera de sobrellevar tu vida. O sea, la muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar. Y lo escuché a él con esa liviandad y le pregunté cómo había hecho para poder sobrellevarlo. Y bueno, me habló de que la cultura mexicana tiene una visión muy distinta de lo que es la muerte. De hecho, hay una peli de Disney hermosa que se llama, ¿cómo era el nombre? Es que, Coco. Coco, bueno, que un poco trata de esta idea de la muerte como algo distinto para la cultura mexicana. De hecho, tiene el Día de los Muertos y lo festejan de una manera muy, muy interesante. Y él me dijo que entendía que, bueno, que había sido un proceso de vida, que nada, me habló de la muerte de una manera tan liviana, que a mí también me generó esto de decir, me gustaría también pensarla de esa manera. Obviamente no estoy tan preparada para pensar la muerte de esa manera. Tengo también la suerte de que no se haya muerto jamás nadie cercano a mí, pero sí pienso los vínculos de una manera muy distinta, y creo que viene un poco a colación por esto, de poder entender que son ciclos de la vida que vamos a ir atravesando, que somos un constante duelo, estamos en un constante duelo. Duelamos la niñez, después duelamos la adolescencia, después duelamos la adultez, después nos toca duelar la vida entera cuando llegamos a la vejez. En el medio vamos velando las posiciones infantiles, vamos velando la posición de hijo o hija, porque en un punto nos toca ser responsables de nosotros mismos, nos vamos velando un montón, todo el tiempo estamos velando. Y no es algo malo en realidad, es como, bueno, sacar esto para poder permitirme dar ese paso. Es como, bueno, dejo el chupete para poder acceder a tal cosa, dejo la mamadera o biberón, como dicen en otros países, para poder acceder a una taza, y voy creciendo y voy dejando cosas atrás, pero van surgiendo otras. Y los vínculos tienen por ahí esa característica de creer que son o que tienen que ser para siempre y que si no, fueron un fracaso. Y eso es un peso muy grande que cargar, porque en realidad nos estamos creyendo que hay un fracaso, cuando en realidad solamente es el fin de un ciclo que si en algún momento nos sirvió, nos hizo bien, nos permitió ser felices, compartimos lindos momentos, fue un vínculo sano, donde nos sentimos cómodos o cómodos, donde pudimos construir desde el lado de lo bello, de lo positivo. ¿Por qué no dejar que eso se termine y que se cierre con una imagen agradable en el recuerdo? Y no estirar, 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 y donde quizás ya no decís, bueno, no, ya no coincido en muchas cosas, ya este vínculo por algún motivo no me cierra, ya
por ahí nos cuesta ponernos de acuerdo por los proyectos personales que tenemos, y yo siento que no me da la bola o nosotros decimos así, la atención que yo quiero, o a la inversa, y empiezan los reclamos, y empiezan, cuando en realidad estaría bueno decir, che, bueno, me parece que, bueno, nosotros decimos mucho che, el che es como, no sé, como, hey, bueno, Sí, sí. digamos algo así. Hey, bueno, hasta acá la pasamos bien, y yo quiero que nos llevemos bien, y que sigamos, si en algún momento coincidimos, volvamos a llevarnos bien, o volvamos a compartir, pero creo que este no es más nuestro momento. Y entender así los vínculos, entenderlos como parte de un ciclo, y que si no son esas amistades van a ser otras, y si no son esas no tenemos por qué forzarlas, porque nos haría mal forzar algo que no está surgiendo, que no se está pudiendo concretar. Nos permite también sacarnos esa culpa o ese peso de decir hasta acá este vínculo se terminó, por ahora por lo menos, por ahora, pero me quedo con todo esto hermoso. Hay una frase que dice, todo dura un poco más de lo que debería, y a veces cuando todo se extiende un poco más de lo que debería, termina trastocándose en algo negativo, algo feo, algo borroso, terminamos con conflictos, con peleas, con malos tratos, por no haber terminado a tiempo. Eso pasa mucho con las parejas y con las amistades también. Si nos hubiésemos separado cuando todavía nos queríamos, hubiésemos sido mucho más cautelosos a la hora de separarnos, y no nos hubiésemos dicho o hecho cosas que por ahí, por el enojo, por la intolerancia, por el malestar, se terminan engrandeciendo muchísimo más, cuando en realidad debería ser bueno, chau, hasta luego quizás, pero hasta acá nos hicimos bien, hasta acá ya no, decidamos mejor ir por caminos separados. Hay una frase que se le atribuyen, pues es de Kurt Cobain, pero se le atribuyen un poco eh, como al motivo de por qué él se suicidó, ¿no? El guitarrista y cantante de Nirvana, que se suicidó en el 93. Y la frase que decían que él dijo es preferible como explotar, ¿no? Burnout. It's better to burn out rather than fade away, ¿no? Es preferible explotar en vez de irse como apagando poquito a poquito. Está mal sentir miedo. No, de hecho, el miedo como toda emoción es muy necesario. Si no tuviésemos miedo, no miraríamos la calle antes de cruzar, seríamos temerarios. Y ahí en algún punto nos pondríamos en riesgo en situaciones que en realidad hubiese estado bueno poder prever algunas cuestiones. Como por ejemplo, este es un claro caso muy, muy fácil de ejemplificar, el tema de cruzar la calle y mirar. Cruzamos la calle porque tenemos miedo de que nos choquen, o nos ponemos el cinturón de seguridad porque tenemos miedo de que algo pase, y eso nos puede evitar un montón de conflictos. El tema es cuando ese miedo se transforma de precavido a inhibidor. El miedo precavido es esto de decir, bueno, me quiero lanzar, por ejemplo, quiero renunciar a mi trabajo y abrir un emprendimiento. Y uno tiene que tener cierto miedo que le permita decir, bueno, a ver, si yo dejo mi trabajo, estoy pagando un alquiler, ¿cómo podría ser? Bueno, planifico, saco cuentas de cuánto yo podría ganar, cuánto tengo que vender para poder, y cuánto me saldría el proyecto. Bueno, ese es un miedo que es positivo porque achica mi ansiedad cuando yo me doy cuenta de las respuestas que tengo posibles frente a una determinada situación que se pueda generar. Y eso está muy bueno hacerlo porque consigo herramientas gracias al miedo. Y el miedo inhibidor es este miedo que hace que yo crea que todo va a ser catastrófico, que si yo renuncio me voy a quedar en la calle y ni siquiera puedo pensar en otras opciones, entonces me quedo en un trabajo donde soy infeliz, no doy un paso por miedo a fracasar, y ese miedo es el que tenemos que trabajar en terapia, y que muchas veces está relacionado con nuestra autoestima, con nuestra crianza, con la confianza que tenemos en nosotros o nosotras, con las opiniones ajenas. Esos miedos inhibidores son los que tenemos que realmente poder revisar, porque pueden evitar un montón de felicidades y de proyectos que realmente serían posibles si no tuviésemos ese miedo inhibidor. Si simplemente lo utilizáramos a nuestro favor y no en nuestra contra, podríamos crear un montón de cuestiones o arriesgarnos a un montón de cosas que tienen sentido, siempre y cuando tengamos también la precaución de saber a qué nos estamos arriesgando. A veces no podemos prever a qué nos estamos arriesgando. Por ejemplo, en el caso del amor siempre es una apuesta. En el caso del amor, nosotros no podemos jamás prever, por más de que saquemos cálculos y digamos, bueno, a ver, 2 más 2 4, no importa, puedes hacer una checklist diciendo, bueno, sí, esta persona es buena, es inteligente, tiene esto, bla, 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 y después finalmente quizás esa persona te terminó mintiendo y parecía ser algo que no era. En el amor siempre es una apuesta, y ahí lo que está bueno por ahí trabajar mucho es la seguridad de una misma, porque no podemos tener seguridad en otra persona. Pero sí podemos estar seguras o seguros de lo que somos, de lo que podemos hacer si una persona nos deja, nunca ubicarla en un lugar de es todo en mi vida, cosa de saber que si esa persona se va, yo tengo otras cuestiones de las cuales agarrarme, o con las cuales también poder construir una vida feliz.
Pero después en todo lo demás, tenemos que trabajar ese miedo de una forma que nos permita a nosotros precavernos y darnos seguridad desde ese lugar, de saber que tenemos un plan B, y cuando es un miedo inhibidor, trabajarlo en terapia, porque realmente no podemos vivir una vida llena de miedos que nos estén ahí limitando todo el tiempo. Eso que dices de los miedos inhibidores, además es muy interesante que muchos, la mayor cantidad del tiempo, son absolutamente irracionales. Totalmente. En inglés, de hecho, Hay un acrónimo que dice: false expectations appear real. ¿Mm? Es como una definición de miedo, significa falsas expectativas que parecen reales. Para terminar, noto en tu contenido recurrentemente el tema de libertad, aunque no lo mencionas directamente, pero es lo que se ve entre líneas. Y eso que no hablamos de feminismo, ¿no? ¿Por qué es tan importante para ti la libertad? Bueno, esa pregunta creo que nos da como para una hora más, pero la libertad me parece... Hay una frase de Nina Simone, mira cómo estoy hoy citando Nina Simone, bueno, seguro la conoces, ¿no? Sí, bueno. Nina Simone tiene una frase que es muy, muy, muy hermosa, que dice: la libertad para mí es vivir sin miedo, algo así. Quizás la estoy nombrando un poco mal, pero el fin de eso, de lo que ella dice, es esta idea de, bueno, de no tener miedo, justamente conectándolo con lo que hablamos recién. Y para mí es súper importante eso que ella dice, porque para mí la libertad también es lo mismo, es poder amar a quien queramos amar sin miedo, vivir nuestra sexualidad sin miedo, vivir nuestra identidad de género, cómo nos vemos, cómo nos expresamos, sin miedo, no tener miedo de no tener para comer, no tener miedo de no tener dónde dormir. Esa es la libertad. Y engloba un montón de cuestiones, un montón de aspectos que si no están resueltos, nuestra vida no podría llevarse adelante. Una persona que vive en la calle no tiene libertad. La libertad de elección, la libertad de decir, yo elijo mi vida, es la que nos puede hacer ser personas mayormente felices, o por lo menos no tan padeciendo todas las cuestiones que se nos imponen de afuera. Entonces, creo que la libertad es lo más importante porque es lo que nos hace humanos, de hecho. Si vamos a un animal no elige nada, un animal no elige ni con quién va a tener familia, ni si va a tener familia, ni dónde va a vivir, ni qué es lo que va a comer. Un animal simplemente tiene instintos y vamos por esos instintos y ni siquiera los piensa. Lo que nos hace humanos es la posibilidad de elegir. Lo que nos hace sujetos es la posibilidad de elegir. Entonces, cuando a alguien se le arrebata esa posibilidad de elegir, ya sea por cuestiones que vienen de afuera, o por miedos, o por peligros, o por falta de derechos que deberían estar cubiertos, esa persona deja en algún punto de vivir una vida muy humana. Y le toca esto de, bueno, es lo que me toca y no puedo elegir, y nadie que no pueda elegir puede ser realmente fiel a quien es. Entonces la libertad en algún punto es poder ser quien uno es, ¿sí? Y cuando hay ciertas cuestiones sociales o políticas o económicas que son una barrera frente a eso, por eso también cuando la que voy a dar en relación a mi libro, lo que yo quiero también dejar muy en claro es que si yo llegué a escribir un libro es porque no solamente tuve la suerte y tuve la capacidad de desarrollar mi forma de escribir, sino que también fundamentalmente tuve ciertos privilegios que me permitieron pensar solamente en escribir bien y no en qué voy a comer hoy o dónde voy a dormir. Y eso necesitamos tenerlo para poder construir o ser lo máximo dentro de lo que podamos ser, expandirnos y transformarnos en nuestra mejor versión de nosotros mismos, a nosotras mismas. Necesitamos sentirnos libres. Por eso también tan a fondo estoy con el feminismo, tan a fondo estoy con el vegetarianismo o con la liberación animal, porque creo que podemos elegir un montón de cosas que, aunque sean incómodas, nada, corresponde que las elijamos de algún modo u otro. Pero simplificando lo que te acabo de decir, creo que la libertad es básicamente poder vivir sin ese miedo que te digo. Antes de terminar, Sofía, y para que brilles aún más, cuéntale a las personas dónde te pueden seguir, cuándo sale tu libro, en fin, el tema que quieras empujar en este momento. Bien, bueno, seguirme en Instagram, no tengo otra red que yo esté recordando que use, que es Liz, de licenciada.sofía Calvo, y el libro va a salir en julio, que va a poder llegar a todos los países del mundo, pagando el envío, que es lo único que lamentablemente... El libro sale muy barato, la verdad es que yo busqué también en esa editorial porque yo quería que sea un libro de fácil acceso para la mayoría de las personas, pero lo que sí tiene es que, bueno, que el envío a otros países va a ser un poco caro. En unos meses va a salir el libro en PDF, que bueno, que va a ser el ebook, en realidad no en PDF, va a ser el ebook, pero en un par de meses. O sea, las personas que quieran esperar y bueno, y tenerlo en ebook lo van a poder hacer, supongo yo que más o menos llegado septiembre, octubre de este año. Y las demás que quieran tenerlo en papel, que para mí no hay nada como un libro en papel, de hecho está llena de libros a mi alrededor, eso, bueno, van a tener que pagar el envío que puede llegar a salir un poquito caro. Pero que, bueno,
que si lo quieren tener va a valer la pena. Creo que es un libro que, si les gustó esta conversación en realidad, es un poco la dinámica de mi libro. Esto de plantear un tema, desarrollarlo y brindar una postura y también estar abierto a escuchar la postura ajena. En este caso, bueno, fue más que nada mi respuesta frente a tus preguntas, pero creo que también está buenísimo generar esas preguntas a pesar de que vos me las puedas contestar a mí. Ojalá que te haya quedado una otra pregunta o alguna otra idea un poco desacomodada, porque es lo que me gusta generar. No que coincidan conmigo, sino que por lo menos se hagan una pregunta de cada tema que hayamos tocado. Fenomenal. Entonces, para los que estaban parando bolas, @lic.sofiacalvo en Instagram. Sofía, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos. Hasta la próxima. Chao, André, gracias. Bueno, esa fue Sofía Calvo. Y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Recuerden que pueden contactarme en Instagram @andrecanayet para lo que necesiten, que ahí estaré para ustedes. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 28 con Valentina Montoya, en la que hablamos sobre cómo el perfeccionismo afecta nuestras vidas. La del episodio 34 con Oso Traba, en la que hablamos sobre el mandato de tener que ser un crack. Y la del episodio 45 con David Hanna, que considero una entrevista que cambia vidas. ¡Nos pillamos! Gracias por haber pasado el mejor de los ratos conmigo. Sigue el programa por YouTube, Spotify, Apple Music o Anchor. Volveré la semana entrante con un nuevo episodio. Nos vemos.